aquesta trobada d'escriptores organitzada per Dones en Creixement amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Volíem agrair-les aquesta presència vostra y donar-les nuestra abraçada y nuestro compromís amb Dones en Creixement i amb l'escriptura. Així és, tenim com a convidades 3 escriptores, a l'Àngeles Gil, Àngeles Díaz i la Maria Auxiliadora Valladares de l'Equador, y a partir de ahora hablarem en castellà. Bienvenidas, y este encuentro se realiza dentro del marco del 8 de marzo. Vamos a hablar sobre la escritura y los retos para las escritoras como mujeres en este ámbito, en este espacio, y también sobre los temas de cómo se escribe las sexualidades y la diversidad a la hora, cómo se enfrenta a la hora de tomar estos temas. Quería presentar primero el poema de María Auxiliadora Valladares, que se llama El balcón. Hola, gracias, Cere. Me gusta estar con todas ustedes aquí. Este es un poema de un libro que se llama Guayaquil. El balcón. Si me lanzo, me mato. ¿Qué recogerías entonces? ¿Qué partes mías guardarías para siempre entre tu ropa, en tu closet? ¿Decidirías quizás atragantarte conmigo, comer, alimentarte, un brazo, una pierna? ¿Qué huesos conservarías para tu buena suerte? ¿En qué oscuro momento de la noche sostendrías mis ojos en tus manos, recordando la tarde de un sábado o un lunes, como si fuera domingo, paradas una al lado de la otra, en el balcón que de pronto se transforma en una nave que sobrevuela el río? ¿A quién le pedirías que te besen los labios como lo haría un simio? ¿El cuerpo de quién imaginarías como reemplazo del mío? ¿Qué palabras sucias escogerías de las que se derramarían de mis bolsillos? ¿Dónde te esconderías? ¿En qué hueco? ¿En qué oscuro sexo ajeno, asco, no en tu boca? ¿Cuántos días esperarías para transformarte en un nuevo delirio? ¿Cómo contarías los segundos a partir de entonces? ¿Entenderías la velocidad de la luz o la fuerza que ata los planetas al sol? ¿Dejarías que me entierren? ¿En qué cementerio? ¿En qué fosa? ¿Cómo harías para tener un hijo? ¿En qué luz de semáforo decidirías no detenerte y avanzar atragantada de noche? ¿En qué calle respirarías la negrura de esa noche? Mendiburo, Padre Solano, Urdaneta o Junín. Llorarías, reclamarías, caería una sombra espesa sobre tu alma hasta entonces liviana. Caminarías desolada, romperías las portadas de los libros, no volverías a escribir nunca más una carta, olvidarías el orden de las letras y los números, no mirarías más el río, te asomarías a otro balcón, solo para hacer el amago de unirte conmigo en el precipicio. Muchas gracias. Aquí lo que les quisiéramos preguntar a las 3 es un poco qué retos se enfrentan en el momento de escribir sobre sexualidades, considerando que es una temática tan censurada y que es desde la perspectiva patriarcal o conservadora, es casi como una temática de la que no se toca, no se habla, ¿no? Entonces, las transformaciones sociales que hemos vivido durante todos estos últimos 40 años también que han permitido que cada vez podamos tocar más este tipo de temas. Entonces, me gustaría saber un poco cómo es el momento de escribir sobre este tipo de temáticas para ustedes. Bueno, en Ecuador es diferente a España, estoy segura, diferente a Cataluña. Nuestra historia es otra. Las luchas por los derechos acá, digamos, van alcanzando logros que se van evidenciando, palpando muy de a poco, ¿no? Eso no quiere decir que no hay
no hay lucha, y que no haya movimientos, los hay, pero digamos que hay que luchar contra un aparato que está demasiado enquistado en la sociedad y en las normativas. En ese sentido, para que tengan una idea, en el Ecuador se despenalizó la homosexualidad en 1997, recién, ¿no? Entonces llevamos apenas van a ser 24 años ya de ese hito. Y no es demasiado tiempo, ¿no? Entonces nuestra sociedad es una sociedad bastante machista, bastante homofóbica en general, ¿no? Entonces, cuando yo escribí este libro, por ejemplo, Guayaquil, es un libro de amor a mi esposa, evidentemente para mí fue, digamos, no había mucha elección, ¿no? O sea, tenía que escribir un poema de amor o poemas de amor a una mujer, que es ella, ¿no? Es esta persona que existe. Pero claro, al mismo tiempo sí lo asumí como una postura política, ¿no? Digamos, en nuestro contexto, que se publique un libro de poemas abiertamente homoeróticos, ¿no? Digamos, no es algo que ocurra, no que ocurra siempre, que ocurra todos los días. Para mí es fundamental asumir ese lugar de enunciación, ¿no? Y por supuesto, en buena hora ha sido un libro que ha tenido una buena acogida, digamos, ganó un premio importante acá en el contexto nacional, pero por supuesto tendrá muchos detractores, ¿no? Es decir, he oído comentarios, no directamente, pero me han llegado comentarios de gente que no logra como entender, como aceptar, ¿verdad? La publicación de textos de este calibre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que la escritura acá, sí, sobre temas como este, sí tiene un componente político súper importante, ¿no? Yo, al hilo de lo que dice María Auxiliadora, la verdad es que encuentro que el poema que ha leído es, a la vez de sensual, es muy desgarrador, ¿no? Es como, pues eso, ¿no? Como una explosión de rabia, ¿no? hacia el contexto, más que hacia, o sea, utiliza las palabras como, pues eso, se transmite eso, transmite esa rabia y esa impotencia ante una situación adversa, ¿no? Para llevar a cabo tu amor. Aquí realmente sí que es diferente, ya hemos pasado, por decir de una manera, esa época, ¿no? tan machista. Sabemos muy bien de qué estás hablando porque tenemos una trayectoria histórica muy en ese sentido, pero aquí ya yo creo que las mujeres nos podemos sentir libres para hablar abiertamente de cualquier tema sexual. Y a mí en particular me gusta mucho más utilizar la sensualidad más que la sexualidad. Es decir, me gusta mucho más jugar con la imaginación del lector que darle un mensaje que no sea subliminal, justamente, ¿no? Entonces, a mí, bueno, es la forma en la que tengo de escribir. En este libro que voy a leer ahora, en 3 días de junio, hay un par de escenas de ese tipo, de cama, ¿vale? Se puede decir, y con ambas juego mucho con la imaginación, más que con un mensaje directo. Yo creo que es una manera también de describir cómo es nuestra situación ahora, ¿no? Porque yo hago eso porque quiero. O sea, no porque haya barreras a mi alrededor que me aten las manos para poder hablar fría y claramente y naturalmente de un tema tan importante como es la sexualidad, y menos la femenina, o sea, que es la que yo vivo, ¿no? O sea, que no encuentro que en España estemos en ese punto, realmente, y lo agradecemos, ¿eh? Y además te felicito, María Auxiliadora, porque noto una valentía en los tiempos que estás viviendo, y eso es muy de agradecer. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángeles Díaz en cuanto a que aquí es más fácil escribir. Yo creo que la censura ya pasó hace muchos años, y en cuanto a la escritura aquí, tanto si es de sexualidad masculina, sexualidad femenina
o sexualidad homosexual, tanto si es para hombres o mujeres es igual, no hay ningún problema. Es más, la mayoría de novelas que se publican actualmente tienen algún componente en un momento u otro, tanto si se escribe por mujeres como por hombres, que bueno, que se ve toda esta faceta de la sexualidad porque es una parte más de la vida, igual que se escribe como por el trabajo de la gente, o se escribe por las ansiedades o las dificultades o las aspiraciones, también la parte de la sexualidad es una parte viva. Y bueno, está presente en los libros, al menos los que yo creo que los que se publican aquí en España. Sí que es cierto que ha habido dificultad durante muchos años, pero yo creo que se ha superado. Y en cuanto a la escritura, yo creo que es difícil escribir escenas sexuales, tanto si son implícitas como explícitas, porque es una situación muy personal y según cómo se plantea puede resultar hasta de mal gusto para algún lector, ¿no? Y es muy difícil enfocar estas escenas para que sean del gusto de la mayoría o al menos esté dentro de unos cánones más o menos aceptables por muchos lectores, ¿no? En tu caso, en el caso de tu poema, a mí me ha parecido que es como muy triste, es una sensación de aceptación de una pérdida o de una necesidad perdida y que a mí me ha dado una sensación eso de mucha tristeza y de aceptación también y de rabia. Entonces, están dichas muchas cosas, pero no se dice ninguna, pero ahí están. Y eso es lo complicado, ¿no? El que no ser evidente a la hora de decir las cosas con las palabras claramente, pero que sí que se sienta. Yo creo que en tu poema se siente esa nostalgia, esa necesidad y esa rabia. Estas tres cosas creo que son importantes. Y bueno, para mí está muy bien escrito y la verdad es que me ha gustado mucho. Gracias a las dos por sus comentarios. Realmente creo que tu poema, y coincido con nuestras dos ángeles, es muy emotivo y realmente desgarrador, que da mucha sensación de lucha, de fuerza, de esas preguntas, ¿no? Que se hacen en el poema. Y es cierto, es muy interesante escucharte porque este componente político del que tú hablas respecto a la hora de hablar de la sexualidad, como dicen nuestras ángeles, quizás aquí en España se ha superado y las escritoras se sienten mucho más libres o empoderadas de poder escribir y de muchas de los temas que les apetezcan, porque ese componente político ha sido superado ya hace muchos años. Pero sí que es cierto que puede suponer una barrera interior en algunas mujeres escritoras porque por ese miedo a no gustar o vernos quizás demasiado atrevidas, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo, ha sido un poema bellísimo y más escucharlo de ti misma. Ahora vamos a pasar a escuchar un fragmento de la obra de Ángeles Díaz, 3 días de junio, y las dejamos con ella. Estoy muy contenta de hacer esto, porque leer un trozo de ti misma es como muy emocionante, lo quiero dejar claro. Nada más abrir el grifo y sentir la tibieza líquida recorriendo mi espalda, mis ojos se deshacen en lágrimas, ahora salvajes, que me hacen escupir salado y remueven mi pecho, obligándome a introducir en él el aire a bocanadas. Al cabo de un rato, descubro que en realidad no sé muy bien por qué o por quién lloro, y observo en silencio los chorros de agua caliente y lágrimas que caen a través de la punta de mi melena, mojándome los senos y los pies. Pienso en la vida, que con una maraña de pelos, de hebras viejas,
de alambres retorcidos y una aguja, me ha ido tejiendo un vestido de nudos imposibles. Mi respiración adquiere pronto la profundidad de la resignación y me agarro a uno de esos hilos que aún me quedan de cordura para acabar con este drama y usar el champú. Mucho más tranquila, cierro el grifo y me envuelvo en una de las toallas bordadas que tengo a mano. La textura suave y gruesa de la tela me reconforta y me miro al espejo, que me devuelve un reflejo cansado y demasiado triste. Coloco con cuidado otro lienzo más pequeño sobre mi cabeza y froto sin permitirme pensar más que en el movimiento de mis manos. La mirada fija de mis propios ojos enrojecidos suspira. Nos espera un día muy largo. Cuando termino de peinarme, salgo descalza en busca de mi ropa negra. Con movimientos muy lentos, voy colocando en mi cuerpo desnudo cada prenda, introduciendo cada manga, cada pernera, tirando de la cremallera, abrochando cada corchete, cada botón, como si estuviera inmersa en una ceremonia del té en Japón. Ya lo he hecho otras veces. No me resulta difícil mantener la atención en el tacto de mis dedos, en la piel de mis caderas, en los poros de mis pechos. Y me dejo estremecer con el roce de la tela que me va cubriendo. Cuando doy por acabada la función, abrocho los zapatos y bajo las escaleras. A mí tengo que decir que me leí una novela de Ángeles en 2 días y me absorbió por completo. Queremos preguntarte, al momento de escribir sobre tus personajes, ¿en qué te inspiras? Porque es realmente nos transmites todo desde la punta del pelo hasta la punta del pie del personaje. ¿Y qué reflexiones haces? ¿Dónde buscas? ¿Cuál es el proceso? Esta es una pregunta para ti, pero también para las otras escritoras. Si nos pueden explicar un poquito de este proceso. Bueno, yo la verdad es que, bueno, eso decía antes a Ángeles en un momento, yo no tengo un esquema hecho para escribir, solo sé que quiero escribir y me dejo llevar por las palabras. Para mí las palabras siempre he tenido una sensibilidad especial para las palabras y ahora a esta edad me aprovecho de eso. Y cojo del jugo, ¿sabes? Busco el jugo de cada vocablo y lo coloco en el sitio que quiero. Yo juego, me gusta jugar, siempre he sido muy juguetona en todos los sentidos de mi vida, ¿no? Entonces, yo siempre me he imaginado mis libros como películas, más que libros, más que lectura, más que literatura, ¿no? Me gusta pensar en una cámara, en focos, en un escenario, coloco allí mi personaje y entonces describo el escenario, ¿no? Describo lo que yo misma he puesto en el escenario, ¿no? Y así, porque soy consciente, y hago esto porque soy consciente de que muchas veces no expresamos los sentimientos de la manera que debiéramos, que es por la boca o por los ojos, sino que lo expresamos con todo lo demás. Todo nuestro cuerpo se convierte en un transmisor de sentimientos y todos los objetos que nos rodean y todos los movimientos que hacemos, ¿no? Y eso es lo que a mí siempre me ha gustado estudiar mucho del comportamiento humano y es de lo que ahora también me aprovecho para sacar mis libros adelante. Porque no eres la primera que me lo dice, que son muy sensibles, ¿no? Y que no te digo nada a la cara, sino que lo digo siempre como a escondidas, con otras palabras, pero que tú entiendes perfectamente. Y es porque me gusta jugar ese juego. No es que me guste jugar, es que me sale natural. Y creo que es a partir de eso, de haber estudiado mucho, me ha encantado siempre me ha encantado el comportamiento humano. Y bueno, ahora pues disfruto imaginándomelo, más que observando. Bueno, en realidad depende como de cada proyecto escriturario.
En el caso de este librito de Guayaquil, en donde está contenido el balcón, este es un libro que es una especie como de libro sanación, si se quiere, o sea, de catarsis, como decían ángeles y ángeles, se siente eso, ¿no? Se siente que hay una intencionalidad como por botar algo que está dentro, ¿no? Que va desde la rabia, pasando por la melancolía, la frustración, ¿no? Hasta en algún punto también la felicidad. Entonces, ese en particular es un poemario que surge en un momento de crisis, en un momento crítico para mí, que fue un momento como de rompimiento con mi pareja, de una mala experiencia en una mudanza que significó dejar Quito para ir a Guayaquil y mover todo en la vida, ¿no? Y no funcionó bien, funcionó muy mal en realidad. Entonces eso me sumió en un proceso depresivo muy fuerte y en ese sentido el libro significó más bien la posibilidad de volver productiva esa melancolía, ¿no? Que es bueno, el primer paso probablemente para salir de un proceso depresivo cualquiera. Entonces yo le tengo mucho afecto al libro, más que nada por eso, porque significó para mí poder salir de ese bache, de ese hueco que fue dolorosísimo y profundo. Y bueno, y quería solo tomarme un ratito para también comentar el texto que nos leyó Ángeles, que me gustó mucho, y me gustó mucho además todo lo que dijo después de su lectura, ¿no? Porque yo acá en la universidad enseño una clase de taller de poesía, y siempre les digo a los chicos y a las chicas que, digamos, lo primero que tenemos que hacer para poder sentarnos a escribir cualquier texto, y más un texto poético, es tener una profunda atención hacia el mundo, ¿no? Estar atentas del mundo, estar atentos del mundo, no suponer que podemos escribir sin prestar atención, ¿no? Prestar atención a lo que sea, esa materialidad que nos rodea, a la que se refería Ángeles, ¿no? O a las otras personas, o a los otros seres que están alrededor nuestro. Y cuando escuchaba a Ángeles leer el fragmento de su texto, no sé, sentía eso, ¿no? O sea, sentía que quien hablaba es una persona que está prestando atención a lo que le rodea, al evento, digamos, en el que está inmersa, que es pegarse un baño, y a todo, ¿no? Al mundo material también. Y eso me gustó muchísimo, o sea, se siente, ¿no? O sea, se siente la delicadeza, el cuidado en la descripción, justamente nacida en esta profunda tensión. Y además, no sé, me sentí como muy identificada, ¿no? Justo en Guayaquil hay muchos poemas alrededor de la muerte de mi papá, que fue otro de los eventos que marcó esa escritura, y la muerte de mi padre yo no la lloré, fue muy torpemente, viví un duelo extraño, mi pareja había sufrido un accidente que se golpeó la cabeza, bueno, una cosa así medio trágica, y yo por no cargarla a ella como con más preocupaciones, no lloraba nunca frente a ella. Y el único momento en que yo me permitía vivir mi tristeza y derramar lágrimas era en la ducha, el único momento del día. Entonces, todos los días me metía a la ducha y lloraba en silencio. Entonces me recordó también, o sea, resonó mucho el fragmento de su texto en mi propia experiencia vital, y bueno, nada, decirle que Ángeles, me gustó muchísimo lo que leíste, gracias. Gracias a ti, gracias. Bueno, ahora me toca a mí. A ver, el proceso que yo utilizo es bastante parecido al vuestro. Se basa en experiencias personales o experiencias de familia, historias contadas en mi casa de hace muchos años. En el caso de mi novela está basada en la historia de mi bisabuela, que no tengo ni idea de cómo era, pero sí que sé cómo eran sus rasgos personales de carácter, ¿no? Entonces yo no sé ni cómo vivió ni cómo dejó de vivir mi abuela, porque era de principios del siglo XX. Y pues vivió muchas cosas que yo seguro que en mi familia no llegaron, o al menos no me llegaron a mí. Pero
el hecho de basarte en historias familiares o en personas que más o menos puedes tener algún dato, yo creo que también es importante en cuanto a mí me ha ayudado mucho. Yo también me dedico a mirar mucho a la gente y a captar por ahí todo lo que puedo, carácter físico, reacciones, etcétera, ¿no? Y los miro de plasmar en la novela porque hay tanta variedad en la gente que te rodea que es una inspiración constante. Y a mí me pasa también bastante como Ángeles Díaz, que, bueno, que yo me imagino la escena, yo la estoy viendo delante mío y cuando la tengo vista, entonces es cuando la puedo escribir. Eso me suele pasar por las noches. Antes de dormir suelo darle muchas vueltas a aquello que estoy escribiendo en ese momento y entonces cuando veo la escena es que me levanto de la cama, me pongo a escribir no a escribir la escena, sino a escribir lo que he visto. Y entonces después de ahí, a partir de eso, al día siguiente, normalmente, pues desarrollo y es mi manera de ver, porque también me han dicho mucha gente que es muy visual mi manera de escribir, que es como si estuvieran viendo una serie o una película, ¿no? Y es porque yo lo veo. Y yo lo que transmito, intento transmitir en mi escritura es aquello que estoy viendo. Y bueno, yo creo que es una de las maneras más, bueno, más fáciles, ¿no? De explicarle a alguien lo que quieres explicar, sabiendo cómo lo has visto tú, intentando plasmarlo en un papel. Y, pues es mi manera. Claro, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, si tú no ves la escena que quieres escribir, es imposible describirla, nunca mejor dicho, ¿no? Claro, claro. Y claro, y es una herramienta que tenemos las personas que escribimos, ¿no? Ya sea después utilizando la poesía, como es el caso de María Auxiliadora, o utilizando otro tipo, la prosa poética o la novela, ¿no? Como tal, ¿no? Supongo que esa herramienta la tenemos todas y la utilizamos frecuentemente para todo, ¿no? Yo es que sería incapaz de escribir si no viera lo que estoy Claro, escribiendo. Lo he visto claro. previamente. Entonces ha pasado por delante de mis ojos y eso es lo que va a acabar con mucho más explicación que lo que es la primera escritura que hago cuando me levanto de la cama. Luego lo desarrollo, pero yo lo he visto. Y entonces es lo que puedo decir. Lo he visto y por eso lo escribo. Es Sí, maravilloso, es como entender un poco, yo practico mucho el mindfulness, estoy como muy metida con la terapia mindfulness y es tomar conciencia plena, ¿no? De lo que está pasando, de lo que nos rodea. Y un poco lo que decía María Auxiliador y lo que dicen ustedes, el observar, ¿no? El proceso para poder inspirarse, para crear. Se basa en una observación, en prestar atención, en tener los sentidos súper marcados. Es maravilloso y es hermoso cómo pueden transmitir esas ideas, ¿no? Entonces, en el caso de las tres, mil gracias, porque además, tanto sea en poesía, o la narrativa que utilicen, son muy descriptivas y creo que eso es algo que tiene mucho valor porque al poder describir algo como la poesía primera de María Auxiliadora o como el fragmento que acaba de leer Ángeles, a los lectores nos los hacen no solo vivir, sino sentir, ¿no? Es como cuando se te pone la piel de gallina cuando ves algo así que realmente lo puedes sentir, ¿no? La descripción del shampoo o lo del balcón, que si se mata a alguien, ¿qué parte del cuerpo se quedaría la otra persona? Es muy fuerte, es como, wow, ¿no? Y ponerte a pensar, realmente si yo fuera esa persona, si tuviera que escoger una parte de un cuerpo, o si yo fuera la persona que está en la ducha, el poder ser consciente pleno de mi piel, de todo eso transmite y es maravilloso. Así que, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Ángeles Gil y su fragmento para escuchar un poco lo que ella hace. Gracias. Gracias. Bueno, pues allá voy. Es un fragmento del principio de la novela, de la primera parte. Entonces empieza así. Los pies se me pegaron en el fondo pastoso, con cada movimiento se formó una ola de mosto que amenazó con salirse fuera. La verdad es que la gracia estaba en eso, en salir mojada de los pies a la cabeza y que todo el que estuviera cerca también se mojara contigo.
Pero yo no estaba interesada en salpicar a nadie y mucho menos acabar hecha una defesio. Juana se burló de mí, se quejó de mi apatía y me tiró racimos a la cara para retarme a saltar más alto que ella. Me cubrí con las manos para que no me entrara alguna gota en los ojos y a través de los dedos vi a Javier dirigiendo la mirada a nuestro Cuba, mientras se limpiaba con una toalla al otro lado de la plaza. Yo no tenía dónde esconderme metida en el barril. Juana me sujetó con los brazos y me obligó a machacar todavía con más brío. Quería demostrarles a todos que nosotras también éramos como los chicos. Llegados a ese punto, supe que no podía defender mi dignidad por más tiempo, así que me dejé llevar y procuré disfrutar sin levantar los ojos de dentro de la tina. Cuando alcé la vista de la pasta en la que se estaba convirtiendo las uvas e intenté limpiarme un poco la cara con la manga, me tropecé con su mirada. La mantuvo unos segundos dirigida hacia nosotras. Se dio cuenta de que yo también lo miraba, sonrió y el corazón se me desbocó. No era la primera vez que subía una pisa y siempre me lo había pasado bien, pero esa era la primera y esa era la primera que lo hacía siendo consciente de estar frente a Javier y sobre todo que él me observaba. Me sorprendieron los gritos de la gente y sin darme cuenta me encontré con Inés abrazada a mi cintura. Eso era lo que atraía la atención de Javier y de toda la familia y lo que le había hecho sonreír. Inés intentaba mantener el equilibrio caminando entre la masa resbaladiza, pero aunque yo oía los gritos y la ayudaba a no caer, no podía dejar de notar los ojos de Javier sobre nosotras. Se reía, como lo hacía su padre, su hermana, su tía y los demás, la gente que estaba en la placeta, menos doña Amelia. Todos miraban a la señorita de la casa pisar como cualquiera de nosotras. Corearon su nombre y la vitorearon porque las hijas de los propietarios no solían subir a las tinas. Inés se agarró a mis brazos y las tres acabamos sumergidas. Empecé a disfrutar y allí estuvimos un buen rato jugando como lo que éramos. Tres jóvenes con las ropas mojadas, el cabello pringoso y tan agotadas por el esfuerzo que empezó a faltarnos el aliento. Nos tuvieron que ayudar a salir y en cuanto pisé la tarima, eché un vistazo a la familia. Lo descubrí mirándonos y sus ojos claros me emborracharon más que el mosto que me había tragado. Deseé que esa alegría fuera por mí y que me mirara de un modo diferente de cómo lo hizo por encima de sus gafas unos días antes. Perfecto, muy lindo, muchas gracias. Bueno, hemos hablado, los tres tocan temas muy sensuales, muy de cuerpo y eso, bueno, lo hemos hablado. Pero más allá de la sensualidad, abordar temas como las sexualidades que antes hablábamos que en los años 80 se reivindicaba el poder ser homosexual como otro género, ¿no? Y que hoy ya son 15 sexualidades que se reconocen, es realmente un avance en el mundo de la diversidad, de la tolerancia, de los avances que ha ido tomando en el mundo este tema, que es un tema que está tocando el Ayuntamiento de San Cugat para el 8 de marzo. Entonces, con esto ya cerraríamos este tema y preguntarles más bien, entrando ya a la parte que Donas en Crecimiento está trabajando este tiempo, un poco cómo es para las mujeres en el mundo de la literatura y las letras, cómo se ven a la hora de poder editar, de las oportunidades, de los espacios frente a lo que o cómo ha avanzado frente a lo que era antes, ¿no? Ahora está muy de moda la literatura latinoamericana, con escritoras latinoamericanas, y hace poco escuchaba un artículo que hablaba sobre que hasta los años 90 en Latinoamérica se hablaba de Gabriel García Márquez, ¿no? de Pablo Neruda, pero había muy poco espacio para las escritoras mujeres, mientras que ahora están tomando cada vez más espacios, ¿no? ¿Cómo es eso para ustedes aquí en Ecuador? ¿Cómo se está viviendo el ganar espacios como mujeres en este mundo? A ver, en Ecuador, digamos que las voces de escritoras están tomando, digamos, al día de hoy, es quizás para mí lo más representativo de lo que se está produciendo acá. De hecho, hay dos amigas mías muy cercanas que han sido publicadas hace no mucho por una editorial catalana. Sus novelas, como decimos acá, la están rompiendo, ¿no? Todo el mundo las está leyendo.
y han tenido una recepción súper importante, ¿no? Creo que, digamos, la labor que hacen en el Ecuador las editoriales independientes es fundamental, ¿no? Porque entrar a los circuitos de la institución literatura por los canales tradicionales, que serían los que ofrecen las editoriales transnacionales o las editoriales, digamos, grandes, es muy complicado. Entonces, el trabajo de las editoriales independientes en ese sentido es ha sido muy productivo. Entonces yo te diría que hoy por hoy no hay impedimentos, digamos, para que voces de mujeres se puedan escuchar en el ámbito literario ecuatoriano, y quizás lo que sí te puedo decir que sigue siendo una especie de lucha tiene que ver con la idea de literatura, digamos, que se mantienen desde el canon, ¿no? Entonces, hay una idea de novela que es canónica, ¿verdad? La de la novela total, la de la novela del personaje redondo, y bueno, y todo lo que se enseña en una clase X de narratología, ¿verdad? Que se opone de forma radical a las expresiones que muchas escritoras en Latinoamérica hoy por hoy están trabajando, ¿no? Que tienen que ver, como decían Ángeles y Ángeles, quizás más con la vivencia, ¿no? con la experiencia, con el trabajo de padecer una experiencia en el cuerpo y por lo tanto de vertir sobre la escritura esa experiencia corporal, ¿no? Y quizás quien inicia ese camino en América Latina, o una de las iniciadoras de ese camino, es Clarice Lispector, ¿no? Entonces se funda una forma de escribir, de hacer narrativa, que contradice, digamos, casi todos los parámetros de escritura más tradicional, canónica, ¿no? Más de estilo del boom, ¿verdad? Justo estos grandes escritores que nombraste, García Márquez, Vargas Llosa, etc. Entonces, bueno, todavía hay muchas voces que critican, ¿no? a las escritoras mujeres por no cumplir con los parámetros esperados desde el campo, ¿no? Entonces, diría que igual, no sé, es y no es una lucha, ¿no? Porque digamos que las nuevas generaciones de lectores son al final las que tienen la última palabra. Y te diría que las nuevas generaciones buscan más bien estas otras formas de escritura, ¿no? Que son como más originales, que son más ricas, me parecen a mí, ¿no? Que más arriesgadas, y bueno, creo que en todo caso, cuando uno piensa en el contexto de una literatura nacional, a mí lo que me gusta de una literatura nacional es justamente la posibilidad de la diversidad, ¿no? No que todos escriban igual, que todas y todos escriban igual, ¿no? Sino que haya muchos proyectos diversos, ¿verdad? Y que esa diversidad sea justamente la que constituye la idea de lo nacional, si acaso, ¿no? Pensamos en esos términos. Entonces, bueno, eso es lo que te podría contar del caso ecuatoriano, de nuestra experiencia por acá. Yo creo que aquí en España no hay ningún problema por ser mujer y escritora. Es más, yo he trabajado con una editorial importante en España para publicar mi libro, y la verdad es que en ningún momento creo que ese ha sido el problema. Es más, las dos editoras con las que he trabajado, que hemos hecho todo el tema de la corrección, desde la tapa, todo, han sido mujeres. Y yo creo que en el mundo editorial, al menos en España, está muy, muy lleno de mujeres, tanto en la parte técnica como en la parte literaria más de escritura. Es decir, es más, yo creo que actualmente, en el siglo XXI, al menos en España, y yo creo que casi todo el mundo, lo que es la literatura está envuelta de mujeres, porque las que más leen en el mundo son mujeres, y actualmente, al menos en España, hay una hornada enorme de escritoras mujeres que escriben no solamente los libros para mujeres, sino escriben literatura para todo el mundo.
Porque antes parecía que las mujeres escribían para mujeres porque era un tipo de escritura pues, dedicada a la mujer que acepta la situación de mujer y que es la romántica, etc. Y no es así. Actualmente las mujeres escriben de cualquier tipo de género. Y yo creo que las editoriales en España no ponen ninguna cortapisa por el hecho de ser una mujer. Vamos, según mi experiencia, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, no hay cortapisas en España por ser mujer, no publicas más, menos o regular o escribes de una cosa, escribes de la otra, eso está claro. Lo que sí veo que es muy difícil, y cojo al hilo de lo que dice María Auxiliadora, es muy difícil si te sales de los estándares que llames la atención, eso es lo difícil. O simplemente llamar la atención, y da igual que sea mujer, que sea hombre, que sea niño, que Eso sea... es lo que iba a decir, es igual que sea un hombre o una mujer. Exacto. Lo que sí me gustaría decir es que en este mundo, no solamente en este mundo literario, sino en el mundo en general, la sociedad en la que lo vivimos, estamos todos tan etiquetados que es muy difícil incluso saber de qué me estás hablando. Es decir, yo, por ejemplo, me estoy encontrando últimamente que hay una serie de tipos de novela que le dan esas categorías, o sea, novela indie, novela costumbrista, novela que me encontré otro día, novela de la ciudad, novela no sé, ¿sabes? O sea, son tantas tipos o subtipos dentro del tipo, y en la sexualidad estamos igual, ¿no? Bueno, me acaba de decir María Teresa que hay 15 sexualidades reconocidas. A mí eso me parece un poco absurdo. ¿Qué queréis que os diga? Me parece absurdo, porque cada uno escribe lo que quiere escribir y cada uno es lo que quiere ser. O intenta ser lo que realmente se siente que es. Pero, no sé, porque a mí me gustan las mujeres, ya tengo que tener una etiqueta. Si me gustan rubias, es la etiqueta dentro de la etiqueta. Y si me gustan con el pelo largo, es la etiqueta dentro de la etiqueta, dentro de la etiqueta. Y eso, la verdad, que terminas dejando de ser, o sea, deja de ser natural la sexualidad, para mí, desde mi punto de vista, para mí, yo creo que nosotras, por lo menos yo pienso que las mujeres tendríamos que tener, mujeres o los escritores en general, tendríamos que tener el deber de romper esas barreras, porque estamos en un mundo artístico y precisamente los que han roto son los que después se han reconocido, y no porque han vendido más, sino porque han sido mejores o porque han sido más llamativos o porque simplemente te has dejado con la boca abierta. Y eso es lo que creo que deberíamos de romper. O sea, yo, por ejemplo, mira, uno de mis autores preferidos es Marvin Harris y es un antropólogo, no es un novelista, no es tal, pero ese hombre abogaba por decir que no había razas en general, simplemente había personas que tenían los rasgos más asiáticos o los rasgos más africanos o los rasgos más sudamericanos, pero en sí no había razas como tal, ¿no? Luego, dentro de la arqueología, sí que se delimitan las razas para saber en qué época estamos, pero no por el color de piel, porque no se sabía. Entonces, yo abogo por ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser algo? ¿Por qué tenemos que tener una etiqueta determinada? Y eso, porque eso además nos cortan las barreras para acercarnos a una editorial que nos gusta, pero no tiene nuestras características, entonces no podemos publicar con ella. O, ¿sabes? O sea, es todo como muy cortapisas por todos lados, ¿no? Y eso es lo que yo encuentro, que está el mundo literario en general, y son los problemas que yo me estoy encontrando en particular, porque yo tengo un problema con mis novelas, precisamente que no saben catalogarlas, no saben. Yo hace unos meses recibí un informe de valoración de una editorial que quería publicar una novela que tengo por ahí rondando, y claro, el informe lo que venía a decir es que le había encantado, pero como no sabía catalogarla, ¿cómo que no sabes catalogar? ¿Sabes? O sea, es como muy extraño, es muy extraño. Tenemos siempre que estar metidos en un cajón, ¿no? Si no, no saben qué somos. Y yo creo que simplemente somos, y punto, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Realmente sí, es verdad. Es demasiado fácil etiquetar. No debería serlo. Somos cada uno, somos individuos separados, individuos que
cada uno tiene sus sentimientos, sus sensaciones, sus necesidades y su forma de de vivir la vida, ¿no? Y ya está. Y no tendríamos por qué. Pero sí que es cierto que seguramente para reconocer derechos hace falta tener claras cuáles son las situaciones de cada uno. Actualmente lo que es el derecho civil, el derecho de las personas, o lo acotas o si no es muy fácil que hayan problemas en cuanto a recibir lo que te toca y lo que tienes derecho, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y quería hacer un inciso porque no me estoy refiriendo a la sociedad, me estoy refiriendo al mundo literario o al mundo artístico en general, ¿no? Lo que me estaba refiriendo es que no tenemos que por qué poner etiquetas de una autora que escribe para mujeres, ¿no? Como tú bien decías, ¿no? Que eso sí que existía y ha existido, Sí, sí. sobre todo a finales de siglo, ¿no? Pero es de aquello de decir, ya está, vamos a romper con eso, porque esto es un arte, o sea, estamos dentro del mundo artístico. Y si estamos reconocidos en el mundo artístico, precisamente el mundo artístico, muchos de sus aspectos teatrales, pictóricos, de arquitectura, o sea, todo precisamente está rompiendo barreras, ¿no? Y es como un deber que se debe tener en este sector y que precisamente no se tiene. Y esa es Lo que pasa es que aquí hay un problema, no solamente el tema literario como arte, que es el que escribe y el que hace las cosas, o sea, la literatura, sino también hay un problema económico. Entonces, las editoriales nada más entran si realmente ven que haya un negocio, porque al final la venta de los libros no deja de ser un negocio. Claro. Es una empresa que invierte un dinero en algo y si no le parece rentable ya no. Y ese es el problema. Sí. Lo que sí que tenemos ahora mucho más fácil es la autoedición. Todas estas bolsas de literatura especial, diferente, tienen que acabar siempre en la autoedición porque es que las editoriales no lo quieren como puro negocio, que es lo que tienen ellos. Y esa es la pena, que al final los que acaban en autoedición son los que a lo mejor la calidad es infinitamente mejor que cualquier otro que esté editado, pero no tiene visibilidad porque no es negocio. Debate que yo creo que ahora se ha abierto muchos temas de conversación, pero también queremos quedarnos con esto que habéis dicho, que la diversidad enriquece, esta diversidad de formas de escribir tiene que ser una apertura para poder seguir generando literatura y que, bueno, esto se siga transmitiendo a las personas. Sí, es verdad que los encasillamientos y los estereotipos y cerrarlo todo a veces en vez de abrir acorta, pero entendemos también la diversidad en la escritura, la diversidad sexual y todo el tipo de diversidades como algo que se ha reconocido y nos parece muy bien que cada vez se vayan reconociendo más cosas y por eso también festejar este 8 de marzo desde Donas en Crecimiento con ustedes como escritoras y festejar la posibilidad de que las mujeres cada vez tenemos más espacios y de que el ser humano tiene cada vez más opciones de sentirse reconocido. Les agradecemos mucho estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Hasta pronto. Ha sido hermoso y muy enriquecedor y gracias por cada uno de sus pedacitos compartidos con nosotros y por formar parte del primer encuentro de Donas en Crecimiento. Les mandamos un abrazo grande. Gracias. Adiós. Adiós.